Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Aquí ya tú sabes, cambiando a la primavera, y con la primavera llega el polen y las alergias. Todavía estamos con alergias, pero estamos bien, gracias al Señor. Estamos aquí gozosos, ya la número 6. Wow. Estamos ya por la mitad, ya casi, ya. O la mitad, La sí, número porque 6. ya, de verdad. Y como siempre, invitándolos a que me apoyen a mi ministerio de Eyes on the Cross en YouTube. Aquí está, Eyes on the Cross en YouTube, por ahí está. Ahí tenemos un par de cositas. La lección de escuela sabática está saliendo ahora a través de Eyes on the Cross también. Amén. Así que gracias por ese apoyo que nos han dado a mí, a Del Valle, o a Del Valle y a mí. Y quiero decirle una ñapita. La lección de hoy vamos a estar hablando algo bien chévere, pero nosotros tenemos ahí, tengo ya el podcast puesto con este servidor y Ricky Montañez y este servidor. Y que estamos hablando sobre el significado de la cruz. Esto es, mira cómo es la cosa. Nosotros hicimos ese podcast y la lección desde ahora está hablando sobre algo similar. Así que es una ñapita. Si quieres ver después que la lección, búscanos ahí en Eyes on the Cross ahí. Y así mismo, Eyes on the Cross, el significado de la cruz. Ahí ve a Ricky Montañez y este servidor hablando sobre el significado de la cruz. Así que es una ñapita. Así que, y como siempre, todos los jueves a las 8, un ratito de reflexión, donde reflexionamos un poco sobre la palabra en cuanto a la oración y oramos también por peticiones. Así que acompáñenos todos los jueves a las 8 por Eyes on the Cross TV. Bien. Y recordando también mis redes sociales, Facebook y YouTube. Te pone delvalle.e. También nos puede buscar por Instagram. Usted pone Del Valle 2022. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Nos puede ver por el canal de Lumbrera TV. También por ahí. Y como Alexander lo dijo ahorita, hasta por el canal de Alexander. Ahí están las redes donde usted lo puede buscar. Dele like. Suscríbase a los dos canales, hermanos, para que podamos alcanzar a otros y puedan saber del amor de Jesús. Importante, si usted puede escribirnos por ahí, de dónde pues nos está viendo, sería muy importante para nosotros para saber hasta dónde llega, ¿verdad?, el programa. Bien, Alexander, vamos a comenzar con la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos esta gran oportunidad. Como siempre he dicho, esto es una oportunidad grande de poder estudiar tu palabra libremente sin ningún problema. Gracias, Señor, porque vamos a abrir tu palabra ahora mismo y estudiar lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Así que el Espíritu Santo coja la rienda de este podcast, que sea él el que hable, que yo y Del Valle solamente seamos instrumento tuyo. Solamente seamos ese instrumento que tú utilizas para llevar el mensaje. Así que, Padre, perdona nuestros pecados, bendícenos y seas tú el que tome el mando de este podcast. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, mis queridos amigos, ¿verdad? El título de esta lección es Entendiendo el sacrificio para el 10 de mayo. Es la lección número 6. Alexander, nos gusta, ¿verdad?, desmenuzar el título. ¿Qué me puedes decir? Bueno, aquí, o sea, entender el sacrificio es básicamente, cambio que tú dices, ok, vamos a explicar lo que era el sacrificio, ¿sabes? Pero no es sobre, ¿cómo digo? ¿Qué tenía que llevar ese sacrificio? ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era el punto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el trasfondo que quería Dios hacer cuánto el sacrificio? ¿Era bueno? ¿Era malo? O eso vamos a aprenderlo aquí. Bien. Y a lo largo de la historia, ¿verdad? Jesús, pues Dios, en medio de su palabra, a su pueblo, le había enseñado en el tabernáculo lo que iba a suceder. Pero con todo y eso, que ellos hacían eso, esos sacrificios, Alexander, ellos no entendían. Ellos no entendían. Llegó el momento que lo hacían por hacerlo y Dios no se agradaba de eso. Bien, vamos a leer el texto para memorizar. Que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú
de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Wow. Amén. Y nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que esto es en Apocalipsis. Esto verdaderamente nos damos cuenta que el Cordero Inmolado es el único que puede abrir el libro. Pero esos libros tienen unos sellos y cada sello, ¿verdad? Lamentablemente en el futuro es una calamidad que va a pasar en la tierra. Así que Jesús va a seguir abriendo los sellos, cada uno de esos sellos, hasta que llegue el momento que pueda abrir el libro. Así que eh, el único en el cielo, Juan B, que es digno de abrir ese libro es quien es Cristo, porque Cristo fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bien, vamos a la parte del sábado. Y importante, ¿verdad? El sábado ¿Ah? Alexander enfatiza en la supremacía de Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se resalta la importancia de ese sacrificio y la redención hacia nosotros por esa sangre preciosa, Alexander. Por eso Juan el Bautista declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay gente que, ¿cómo? ¿Qué es eso? Que le están diciendo a ese hombre. Wow. ¿Por qué? Porque el que estaba allí era el símbolo que ellos habían hablado tanto tiempo. Ese cordero que mataban era Cristo. Y en ese momento Juan lo estaba reconociendo. El tema del sacrificio, Alexander, era un tema que recorría toda la Biblia, dice en la parte de como un hilo rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el jardín del Edén que ellos pecaron, desde ahí comenzó eso, a matar cordero en la mañana Claro, y en sí, la exacto. tarde. Y en la tarde se hacía a las 3 de la tarde. ¿Cuándo murió Cristo? A las 3 de ¿Verdad? la tarde. Así que mira qué perfecto, ¿verdad? Se cumplió la profecía. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que ese acto que Cristo hizo, un acto supremo, ¿verdad? Que hizo por nosotros, porque lamentablemente, que tú no lo creas, Alexander, tú y yo y el amigo que nos está viendo, éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Pero Cristo nos sustituyó y gracias a Él podemos tener la maravillosa vida eterna. Alexander, ¿algún comentario en esa parte del sábado? No, no, es bien importante. Fíjate, eso me acuerda cuando en estos días, ella me pregunta que cuál era que para mí, cuál era la parte más importante de la Biblia. Y yo le dije, toda. Y ella me dice, ¿cómo que toda? Bueno, te pones a mirar bien. La Biblia te habla de lo mismo, pero en diferentes maneras. ¿Entiendes? Y así mismo la Biblia sobre sacrificio. Te habla de lo mismo, pero en diferentes maneras. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo es que Dios nos ama y Dios nos salvó. Ese es el punto importante de toda la Biblia. Toda la Biblia, ¿sabes? Pero en cada libro te va a decir de una manera diferente, una perspectiva diferente, una visión diferente, para que tú tengas por lo menos un gran, amplio conocimiento de cuán grande es el amor de Dios. Así que vamos para la parte del domingo, ¿verdad? Sacrificios inútiles. Wow. Sacrificios inútiles. Eso es algo, ¿sabes? Digo yo, empezamos a hablar sobre el sacrificio y lo primero que sale es sacrificios inútiles. Y cuando yo estaba leyendo esto, la primera, la primera oración que dice contrastar dos ideas pueden resultar muy intrustivas. Yo estaba diciendo, bueno, que vamos a estar hablando sobre debates, ¿sabes? Un debate sobre algo, ¿me entiendes? Y dice después, por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio a la luz del rechazo que Dios hizo de los sacrificios que su pueblo ofrecía. Ok, espérate, vamos a pararnos aquí. ¿Cómo es eso? Tú mismo ahora estabas hablando aquí en la parte del sábado, en resumen del sábado, que
desde Génesis, desde Adán y Eva, se enseñó a que tenían que hacerse un sacrificio por la mañana, uno por la tarde, ¿verdad? Y que ese sacrificio representa una profecía, que vamos a ver más adelante, de lo que iba a pasar con Jesús, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es eso de que eran inútiles? ¿Cómo que Dios rechazó sacrificios inútiles? Bueno, sencillo. Yo lo voy a poner bien arroz con habichuela. Eso es cuando, cuando tú dices perdón, pero no sientes ningún perdón hacia una persona. De la boca para afuera es un mamey, como dicen por ahí, ¿sabes? Pero cuando tú no lo vives, no vale la pena. Inclusive, ahí mismo Dios dice en Isaías, que ahí donde que sabe dónde sale, que dice que cuántos cientos de animales muertos cada día. Me tiene esa sangre, ya me tiene, vamos a ponerlo así, me tiene ya aborrecido, me tiene ya cansado. Toda esa sangre, ¿sabes? Él preferiría que la gente del pueblo de Israel se encaminara al bien, hiciera las cosas al bien, que los sacrificios. Claro, los sacrificios era importante porque era un mensaje que tenía yo diciendo, mira, yo por ti voy a matar. Y tienen que sentir esa pena, ese dolor de matar ese animal o ese objeto o ese ser vivo inocente por culpa de otra persona. ¿Sabes? Eso era bien importante. Ellos tienen que tener empatía contra esos animales, ¿me entiendes? Porque era algo que tienen que entender. Pero ellos lo cogieron como que, ok, vamos a ponerlo así, ok, déjame entonces hacer esto hoy y después por la tarde yo voy, mato el cordero y estoy limpio. Ya se acabó todo. No lo estaban cogiendo en serio, no estaban viviendo, no estaban viendo las cosas que estaban pasando. Y el Señor decía, mano, ¿qué están haciendo ustedes? No están viendo el resultado, lo que, ¿sabes? Se han olvidado del conocimiento que yo les di, se han olvidado de lo que significa en verdad, el significado verdadero sobre esto. ¿Me entiendes? Y nos da un ejemplo, nos da el ejemplo de Caín y Abel. La Biblia nos da el ejemplo de Caín y Abel, ¿sabes? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Abel dio el cordero, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, Caín, ¿qué dio? Él dio el mejor fruto. Él dio de lo mejor fruto. ¿Sabes? El hombre era el diestro en la tierra. Por eso es que cuando Dios lo maldijo, le dijo, nada de lo que te saque en la tierra te va a salir. ¿Sabes? El hombre no, él era el duro en la tierra. Pero cuando Dios lo maldijo, no podía sembrar nada porque nada le iba a salir. ¿Sabes? Pero él dijo, déjame yo hacer esto. Que esa es otra cosa que nosotros hacemos. Nos olvidamos de quién nos da la vida, nos olvidamos de quién nos da el perdón, nos olvidamos de quién, ¿saben? Que nosotros dependemos completamente de Dios y pensamos que nosotros estamos, como Dios nos tiene bien, no necesitamos nada y yo puedo hacer las cosas ¿sabe? Por mi propio ser. Y eso no es así. Y Caín dijo, mira, yo voy a hacer esto mejor, yo mejor le debo esta fruta y ya se acabó, ¿sabes? Y salgo de eso, salgo ¿y qué pasó? Dios rechazó el sacrificio. Al igual que pasaba con el tiempo de Isaías. El tiempo de Isaías, la gente hacía las cosas porque ellos pensaban que podían hacerlas por ellos mismos. Y mira, mejor hago esto y no lo estaban viviendo, no estaban viviendo el significado verdadero, no estaban viendo las cosas que iban a pasar, no estaban entendiendo cuál era el propósito del sacrificio. Y sin embargo, ahí Dios dijo, lamentablemente no va a aceptar un sacrificio porque ¿saben? No están poniéndome a mí en primer lugar en los sacrificios. Algo que quieras añadir del Valle. Sí que esta parte nos invita a reflexionar de la inutilidad, ¿verdad? De esos sacrificios. Dios conoce el corazón y ya el significado que se supone que tenía esos corderos, esos machos, todos esos toros, ¿me entiendes? Todo eso. Ellos lo hacían por hacerlo. Como cuando a veces hay personas que hacen cosas que ni saben por qué lo están haciendo. Pero en el momento que estaban así, Dios no se agrada de eso. Así que cuando hablaste de la parte de Caín, y de Abel, recuerdo, ¿verdad? Que uno mira y dice, bueno, si Caín fue y le llevó la ofrenda, tenía una buena intención, Alexander, porque si no, no se lo hubiera llevado. Pero ¿qué pasó? La diferencia es que no hizo la voluntad de Dios, hizo lo que él quiso. Y tú puedes tener la mejor intención,
Pero si eso está en contra de lo que dice la palabra, Dios no se va a agradar. Y ahí te está diciendo que Dios, cuando tú haces algo, o se agrada o no se agrada. Entonces, si tú no vas de acuerdo a la palabra, Alexander, ¿tú crees que Dios se agrada? No. Porque te dice, no, yo lo hago de esta manera. No es que no es eso, mi querido hermano. Es que Dios nos dio el manual de instrucciones, la Biblia. Y tú vas a ver la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y si tú quieres hacer lo que tú quieres, pues no estás agradando a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dios no está aceptando eso. Por más que tú lo adornes, Alexander, por más que tú le pongas flores, Dios no se agrada porque ya Él, pues había dicho, esto es de esta manera. Se va a hacer Eso es de así. esta manera. Pero hay gente que dice, no, no, es que yo creo que se puede hacer de otra. En las cosas de Dios, solo hay una forma de hacerla, como Dios dice, más nada. No como la forma de Edwin, ni de Alexander, ni el pastor, ni el sacerdote. No, no. Tiene que estar de acuerdo y en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Eso es así. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, ¿verdad? Sangre de toros y machos cabríos. Algunos han criticado, ¿verdad?, la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Sin embargo, ese es precisamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar de los culpables. Eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte de Cristo, ¿verdad?, era la que señalaba todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes, ¿verdad? Así que la muerte de Cristo, aunque cruel, Alexander, fue injusta, pero era que Ah, necesaria para resolver que el problema tema. del pecado y que todos los sacrificios antiguos del Antiguo Testamento prefiguraban su sacrificio en el Redentor, que es Cristo Jesús. Así que nos damos cuenta de que aunque era cruel matar todos esos animales, pero tenía un propósito. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todo eso cesa, porque el último cordero inmolado era Cristo, era el último que tenía que morir. Dice, el castigo del pecado es que la muerte, eso lo dice en Romanos 6:23, pero ¿es la muerte de un animal el castigo de mi pecado? No, el castigo de mi pecado es mi qué, mi muerte, que eso ahorita lo dijimos. Entonces, ¿por qué sacrificar animales que no pueden quitar nuestro pecado? Estos animales eran símbolos, eran tipos de la muerte redentora de Jesús. Antitipo, hasta que Jesús muriera cruel, injustamente por los pecados del mundo, cada animal sacrificado simbolizaba esa muerte sustitutoria. Así que Jesús murió en mi lugar como castigo de mi pecado. Importante, cuando dice tipo, eso significa un ejemplo. El cordero es un tipo, pero el antitipo es cuando Cristo viene a morir en la cruz del Calvario. Así que básicamente eh, eso es lo que significa tipo y antitipo en la Biblia. Hasta la cruz, estos sacrificios, Alexander, fueron necesarios como más o menos como mini profecía. O Sí, sea, los exacto. pecados eran perdonados por fe en el Cordero de Dios que iba a morir. A rasgarse el velo tras la muerte de Jesús, esos sacrificios dejaron de tener ¿qué? Sentido. Ahora nuestros pecados son perdonados por fe en el Cordero de Dios que murió por ello. Así que vemos que Cristo muere en la cruz del Calvario y cuando muere, el sacerdote está a punto de sacrificar el cordero para echar la sangre que se esparzaba, ¿verdad?, en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Pero qué pasó? El velo se engarró de arriba hacia abajo. Acá Casi hasta siempre si abajo. hay alguien parado así, es de abajo hacia arriba. Se rasgó. Y eso simbolizaba que ya no había que hacer ese sacrificio, porque el último cordero inmolado, que fue Cristo Jesús, ya había pagado nuestros pecados. Así que es importante que nos demos cuenta de que ahora ya no hay separación, ¿verdad?, entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo una vez muere, resucita
y volvemos a lo mismo que creo que lo mencioné en la otra lección. Llega a la cruz, pero su obra no termina en la cruz, Alexander. No, Todavía continúa en el cielo. Y hay una profecía de los 2300 días, tardes y mañana, que explica qué obra es la que está haciendo Cristo en el cielo. Y lleva varias etapas. Así que cuando va al cielo, llega al lugar santo y comienza, ¿verdad?, a espiar, comienza a recibir esa obra que Dios le ha dado. Y una vez pasa la profecía, pasa al lugar santísimo, como dice Daniel 8:14, y pasa entonces al lugar santísimo. Y esta vez, ¿verdad?, comienza el juicio. Alexander, ¿algún comentario sobre esa no, parte? mira, para mí, nosotros somos bien olvidadizos y no se nos olvida los propósitos de las cosas, ¿sabes? Y Dios constantemente, acuérdate, ¿sabes? En el Antiguo Testamento, por lo menos, Jesús no había muerto todavía, por lo tanto, había, como tú dices, unas mini profecías cada vez que ellos iban a llevar al santuario. Era un recordativo de que había un plan. Era un recordativo de que había algo ya planeado para nuestra salvación. Hay un recordativo de que había un Dios que se estaba haciendo cargo de cómo es nuestra manera pecaminosa de ser, ¿sabes? Pero sin embargo, como tú dices, ¿sabes? Eran cosas que ellos se olvidaban. Y yo digo, contra, es verdad, ¿sabes? Todo lo que, porque el santuario que vamos a ver más adelante también, pero el santuario, todo tenía que ver algo, tiene un significado, todo lo que había, hasta el lugar santísimo, ¿sabes? Lo que tú tienes que hacer para llevar el cordero y meterlo, ¿sabes? Eso era que tienes que coger un cordero de una manera, todo eso tenía un significado. Y nosotros somos bien olvidadizos. Aún, porque digo yo, aún haciendo eso, vemos ya que en la parte del domingo la están haciendo como por nada, sin tener conocimiento de lo que están haciendo, por costumbre, vamos a ponerlo así. Y a veces las costumbres matan. ¿Sabes? Hay que estar siempre reflexionando de las cosas. Vamos a la parte del martes que dice el Cordero de la Paz. Y ahora vamos ahí. Como dije ahora mismo, dije que había que tener, ¿cómo se llama? Una manera, había una forma de llevar el cordero, ¿verdad? Al sacrificio, ¿sabes? Tú tienes que coger uno sin mancha, uno que estuviera perfecto, que fuera bien, ¿me entiendes? Y lo llevaba para el sacrificio. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en Egipto? Ese fue el primer, como quien dice, la primera Pascua. Cuando mataron a quién? Mataron a los primogénitos. Ahora, esto es algo que digo, pero ¿por qué mataron a los primogénitos? Bueno, como yo siempre he dicho, Dios tiene su modus operandi de que Él siempre te dice algo antes de que pase. Mira, haz esto porque si no lo haces va a pasar esto. Él siempre lo hace. Y en la primera Pascua fue lo que le dijeron a los israelitas. Mira, ustedes no quieren que pase esto con el ángel de la muerte cuando pase. Maten el cordero y pongan la sangre en el tildel. Y después van a comerse con los vecinos, qué sé yo, las cantidades, que eso lo pueden ver en Éxodo, lo pueden buscar allá en Éxodo. Y lo pueden hacer y lo van a encontrar ahí. Y cuando pase el ángel, nada va a pasar. ¿Qué simbolizó la sangre? Eso todo el mundo lo sabe, que está estudiando esto, todo el mundo sabemos. Representa la sangre de Cristo Jesús. Ese primer cordero representa la cruz, la muerte en la cruz de Cristo Jesús y la sangre, la salvación de nuestros pecados. Eso es lo que representa. Mira lo que dice en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nosotros, ya del Valle, no tienen que ir a un santuario a matar el cordero. Ya tampoco yo tengo que ir a matar el cordero. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones como que Él fue el que murió por nosotros. Él es el cordero, ¿sabes? No es que Él fue el que murió por nosotros. Él es el cordero inmolado, Él es el cordero de la Pascua que necesitamos nosotros para poder ser salvos.
Y mira cómo es la cosa. Las cosas de Dios son perfectas. Mira cómo es la cosa. Del 10 al 14 de Abib, que viene siendo, me imagino que abril o algo así, ¿me entiendes? Abril. Sí, sí. El cordero era guardado, ¿me entiendes? Eso era un ritual que hacían, que el cordero se guardaba en los templos y qué sé yo. Y mira cómo es la cosa. En esos días Jesús predicó en el templo. Tuvo todo ese tiempo predicando en el templo. El cordero era casi sacrificado en el día 14 entre las 2 de la tarde. Y Jesús murió ese día, el día 14, entre las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. Que a las 3 de la tarde, como dice del Valle, que Jesús hubo temblor, cayeron rayos y fuego, se puso oscuro. Eso no lo digo yo, eso está en la Biblia, búsquelo. Búsquelo, lo estoy diciendo yo, que yo fue, y el velo hizo de arriba a abajo. Se acabó la cosa. ¿Por qué? Porque Jesús fue ese cordero inmolado, fue esa persona perfecta que murió injustamente para justificarnos a nosotros. Mira cómo es la cosa. Él murió de una manera injusta para justificarnos a nosotros ante el Padre y decir, hey, yo lo hago por amor, porque yo amo del Valle, porque yo amo a Alex y todas las cosas que ellos han hecho. Ellos me aceptaron a mí como su cordero inmolado y por mi sangre yo los limpio de todas esas cosas. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable ante los ojos de Dios. Porque ahora mismo si buscamos a alguien perfecto, ¿lo hay del Valle, sí o no? No. Yo te voy a decir una cosa y desmiénteme si estoy mal. Solamente una persona perfecta y no está en la tierra. No está en la tierra. Y mira cómo es la cosa que la misma Biblia lo dice. Jesús dice, mira, este hombre era tan perfecto que tuve que traérmelo, que se me va a dañar allá abajo. ¿Sabe? Murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando yo limpio mi vida con su sangre. En otras palabras, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y aceptas lo que Jesús hizo por ti, automáticamente la garantía de que Jesús te va a limpiar tus pecados es segura. No hay ninguna línea pequeña, ni sí, pero tienes que hacer esto y lo otro. Pero tienes que hacerlo con amor y con conocimiento de lo que estás haciendo. Porque si tú no lo aceptas con amor ni conocimiento, vas a ser como los israelitas cuando están haciendo sacrificios, sin saber lo que están haciendo, que Jesús dice, esos sacrificios me aborrecen. Tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y hacerlo en el nombre de Jesús, decirle gracias, Padre, por lo que hiciste y límpiame de todo pecado. ¿Algo que quieres añadir del Valle? Sí, importante, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, la sangre en esos tinteles no dejaba entrar al ángel de la muerte. Y ahí los hijos primogénitos, ¿verdad? Fueron asegurados. En este caso, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esa sangre representa eso, que somos sellados para salvación. Ahora, mira que, como tú dijiste, en el tiempo de la Pascua, porque aquella sangre simbolizaba a Cristo, el tiempo de la Pascua es donde Cristo también que muere esa semana. Wow. Así que es verdad que Dios todo es perfecto. Dios tiene todo como Él verdaderamente quiere hacerlo. Bien, vamos a la parte del miércoles. Jesús en el templo. Dice que hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros. Alexander, Dios siempre ha anhelado acercarse a nosotros. Hay gente que piensa, ah, Dios es un Dios distante. No, Dios siempre ha querido. ¿Quién buscó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron? Dios. Pero antes de eso hablaban cara a cara. Cuando el hombre peca, ¿quién buscó al hombre? Cristo que viene a esta tierra. O sea, siempre Dios ha estado buscando al hombre y anhela acercarse. Pero llevar a los pecadores a su presencia no lo hace, porque si te lleva a ti ahí ahora mismo, ¿qué pasaría con nosotros? De los pecadores que somos. Nos destruiría, ¿verdad? Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, escribe David en el Salmo 5:4. Al mismo tiempo, David también dice, pero yo
por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa con reverencia y adoraré en tu santo templo. Vemos que en el primer templo que había, que fue destruido por Babilonia, ¿verdad? Ahí estaba el arca. Dios, antes que se destruyera, el profeta se la llevó y la escondió. Pero ¿qué pasa? ¿Quién habitaba ahí? En el arca. La Chequina. Dios habitaba Ajá. con su pueblo ahí. ¿Me Exacto. entienden? Así que Dios anhela restaurar esa comunión, Alexander, con nosotros que somos pecadores. Y destacando la promesa que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior, prefigurando en un encuentro divino. ¿Por qué el segundo templo sería más glorioso? Porque ¿quién iba a estar ahí en el segundo templo? ¿Quién iba a predicar en ese segundo templo? Jesús. Jesús, ahí mismito iba a estar ¿qué? Ahí iba a estar predicando en el templo. Por eso es que iba a ser más grande. Y en Ageo 2:7 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso era que Cristo iba a estar en el templo, en el segundo templo. Durante la primera dedicación del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria de Dios llenó el templo, ¿verdad? Tras el retorno del éxodo babilónico, se construyó un segundo templo, pero en él no había arca, Alexander, ninguna gloria. El templo, en su dedicación, pues no pasó nada. Muchos lamentaron eso. ¿Por qué? Porque no se veía como primer templo, que estaba el arca, se veía la chequina, tú no podías entrar ahí. Pero Dios prometió a Alexander que el segundo templo lo llenaría de gloria y más grande que el primero. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Iba a estar ahí, iba a caminar, iba a enseñar, iba a curar en el templo y la gloria de su presencia misma iba a estar allí dentro, Alexander. Cada acto realizado en él dependía de esa gloria. El Creador mismo estuvo dispuesto a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Así que, Amén. wow, se preocupa Dios por nosotros, Alexander. Creo que sí. ¿Quiere estar Dios con nosotros? Claro que sí, siempre lo ha demostrado por medio de su palabra, pero hay gente que verdaderamente no se da cuenta. Ah, Dios está por allá, Dios no nos ama. Chacho, ¿qué más quiere que haga? Que dio su vida, dio su hijo por nosotros. Algo que quieras comentar, Alexander, en esa parte. Era, no, cuando yo veo esto, cuando de Ageo, dice que el segundo templo será ¿cómo se llama? Más que el otro, porque Jesús iba a estar ahí predicando. Más Yo grande. lo pongo espiritualmente en nosotros. Cuando nosotros estamos sin Cristo, pues sí, nos vemos cool, qué sé yo, whatever. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues dice que la Biblia que nosotros somos templos, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. Cuando Amén. aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que Jesús entra en nosotros, Buen créeme, ejemplo. Dios va a hacer de ti un templo maravilloso, grandioso. Pero tienes tú que aceptarlo, ¿sabes? Tienes tú que aceptarlo. Y eso hay un propósito también, por eso es que está el bautismo y todas esas cosas. Aquí podemos hacer una predicación, hacer un llamado después de esto. ¿Sabes? Amén. Pero es así, el templo de nosotros somos también como unos templos. Y si cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Jesús entra en nosotros y de nosotros va a ser templos gloriosos, templos maravillosos, templos que van a anunciar la venida de Cristo a toda lengua, tribu, nación y por ahí para abajo. Y así que vamos para la parte del jueves, porque si no seguimos aquí predicando. Tú creaste todas las cosas. Y mira, aquí esto es algo que yo dije, wow, ¿verdad? ¿Verdad? Algo que no sabía, pero que resumido aquí como que, ¡pum! Primero estábamos hablando de que el santuario, todo lo que había en el santuario, llevaba a algo, y a la salvación a través de Cristo Jesús, ¿verdad? No hay nada que te diga que la salvación no llega si no está la sangre de Cristo. Repito, no hay nada que te diga que la salvación está si no está la sangre de Cristo. Todo te dice que tú llegas a la salvación a través de la sangre de Cristo. Porque tú y yo no somos capaces ni de amarrarnos los zapatos si Cristo no está en nosotros. Digo así, ¿saben? Claro, esto es metáfora. Dios, la sangre de Cristo, es la única que puede salvarte. Y el santuario
todo lo que hay en el santuario, si tú llegas al principio que matas al cordero, después llegas al pan y la vez, todo eso, que eso lo podemos después hacer si lo piden y lo ponen en los comentarios abajo, que del Valle y yo podemos hacer un podcast solamente de eso, sobre el santuario, el significado. Pues mira, todo eso es así, y lleva a la sangre, a lo último que lleva es a la sangre de Cristo, que es el único que puede hacernos pasar del lugar santo al lugar santísimo. Mira cómo es la cosa, ¿sabes? Solo en Cristo Jesús tenemos esa sangre. ¿Qué pasa? Que es lo que yo dije, wow, es verdad. Ezequiel, Isaías y Juan en visión estuvieron cerca de Dios. En visión. ¿Y cómo fue la actuación de los tres? Ezequiel se quedó perplejo porque él vio eso bien brutal. Isaías decía, mira, yo soy indigno, me voy a morir aquí, ¿sabe? ¿Sabe? Esto es demasiado grande, yo me voy a morir aquí. Y Juan lloraba porque no había nadie digno, porque todos los seres humanos eran todos pecadores, no había nadie digno que pudiera hacer nada por los seres humanos, ¿sabe? Excepto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es Jesús nuestro Salvador. ¿Cómo es la cosa, verdad? Son cosas que no vemos. Decía, mira lo que dice Apocalipsis 5:2. Juan decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando Juan vio que Jesús vino, ese Cordero vino y pudo abrir, como tú dices, el sello, que eso está en Apocalipsis ahí, que pudo abrir el sello ahí, poder hacer las cosas, él se sintió, wow, gracias a Cristo Jesús podemos ser salvos. Y Juan fue uno que vio a Jesús en la cruz. O sea, me imagino que él dijo, en verdad que Dios está brutal, digo yo, soy yo parafraseando, está brutal, hermano, lo que hizo Jesús, veo que gran magnitud fue lo que hizo Jesús por nosotros. Es algo grande, ¿sabes? Nuestra indignidad realza la dignidad del Cordero. Al ser inmolado, Jesús demostró dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros, que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo Dios mediante la cruz podemos ser salvados. Mira, esto es como, yo no sé si tú has visto por ahí, tú has tenido una cartulina negra, ¿verdad? Y de momento hay un puntito blanco en la cartulina. Tú te pones a ver la cartulina y tú dices, adiós, pero hay un puntito negro ahí. Y no importa en qué ángulo esté, aunque sea un puntito chiquito, se va a resaltar. Así mismito es. Nosotros, nuestra vida es negra, pero cuando ese puntito blanco que llega ahí en medio de la cartulina, que es Jesucristo, va a resaltar tanto que tú te vas a olvidar, ¿sabes? Los pecados van a ser completamente borrados y tú vas a ser digno para poder estar en la patria celestial junto a Dios, y Cristo Jesús va a decir, ven acá, hermano mío, que por ti yo morí y estamos aquí juntos. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, importante, como tú dices, Dios nos ama, Dios desea que nosotros ya estemos en el cielo con Él, Alexander. Pero hay unas cosas que todavía falta que se cumplan. Ah, sí. Pero en este momento, mi querido hermano que nos estás viendo, no podemos estar ante la presencia de Dios, porque imagínate, el sol es más grande que Dios, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa si tú te acercas un poquito al sol? El sol te quema, ¿verdad? Si te acercas para allá, te quema. Imagínate si te acercas sin ser transformado ante la presencia de Dios. Por eso es que Dios tenía que, pues, manifestarse de diferentes maneras por su misericordia y su bondad para no destruirnos a nosotros, porque nos ama. Así que es importante, Dios te ama. Dios derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida eterna y salvación. Fuimos Amén. comprados con ese precio de sangre. Así que Dios nos invita, ¿verdad? A que nosotros aceptemos ese sacrificio para poder ser salvos. Alexander, ¿puedes leernos esa porción del espíritu de profecía que hay por ahí? Claro que sí, eso está en
la revista The Review and Herald el 19 de julio del 1898. Allá al ladito, casi nada, allá al lado, 1898. Y yo digo, yo digo, wow, esa mujer tenía la pluma bien pesada cuando escribía las cosas. Dice, Jesús es nuestra garantía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz. Vino para hacer posible, mediante el sacrificio de sí mismo, la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestros pecados e imputarnos su justicia. Amén, gloria a Dios. Alexander, hace una semana atrás pasó, ¿verdad? La Semana Mayor, ¿verdad? Unas semanas atrás. Y hay gente que, pues, va al templo más que un día y posiblemente viernes en esa semana. Yo le voy a decir algo, mi amigo y mi hermano que me está escuchando. La salvación, hace 2000 años atrás, Cristo la regaló y te la está ofreciendo ahora. Pero es importante que tengas esa relación con Dios, porque no es de un día al año, es de todos los días, cuando te levantas, das gracias a Dios que tienes un día más de vida. En vez de meterte al Facebook, el YouTube, lo que sea, mira, arrodíllate y dale gracias a Dios, o haz tu oración como tú acostumbres a hacerlo. Dale gracias a Dios, encomiéndate a Él durante el día, porque no sabemos ese día si vamos a fallecer. Así que es importante que esa relación con Dios no es de un día al año, Alexander, es de todos los días, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Así que es importante, todavía mientras hay vida, Alexander, hay esperanza. Y Dios quiere salvarte. Por medio de esta lección lo hemos visto. Así que todavía están tiempo. Bien, Alexander, ¿alguna última palabra que ya nos vamos? Sí, mira, quiero recalcar que algo que dijiste ahí bien importante y lo quiero recalcar. Uno no sabe cuándo el tiempo y la hora llega. Y lo que pasa es que nosotros como seres humanos decimos, pero desde el año de antaño están diciendo que Dios llega, Dios llega. Tú no sabes si tú te acuestas hoy por la noche y mañana ya. Tú no sabes si tú sales a comprar una leche en la esquina, qué sé yo, y pasa algo y hay. Por eso es que uno tiene que estar preparado y aceptar a Cristo ahora, hoy. Y esto es una invitación. Esto es una invitación. Reflexiona y mírate a ver. Y da la oportunidad a Jesús que entre en tu vida. Solamente da la oportunidad. No sabes orar, lo que tienes que hacer es irte a un lado oscuro y decirle, Señor, quiero probarte. Y ya así. Eso es lo que tienes que hacer. Y como yo siempre digo, y con esto termino, Dios te ama y está pendiente de ti, en busca de ti. Córrele, que Él te espera con los brazos abiertos. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.